Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a esta edición especial de Conexión Global, donde estaremos repasando parte de las informaciones más importantes que han transcurrido durante esta semana. Cómo no hablar, por ejemplo, de la guerra en Medio Oriente y el primer discurso nacional que entregó Donald Trump respecto a este conflicto. Una locución que duró alrededor de 20 minutos, se desarrolló el miércoles por la noche y para muchos, de hecho, dejó más dudas que respuestas sobre el futuro de esta campaña militar que él dice busca terminar entre 2 a 3 semanas. Es por eso que tomamos contacto con Eduardo Hodge, quien es director de la Escuela de Humanidades de la Universidad Gabriela Mistral y también doctor en Relaciones Internacionales, para hablar precisamente sobre los lineamientos de este discurso y cuál es el futuro de esta campaña militar. ¿Qué tal, Eduardo? Muchas gracias por acompañarnos. Hola Laura, muchas gracias por la invitación. Igualmente por venir a acompañarnos aquí en esta entrevista. Primero, consultarle respecto a lo que tiene que ver con este discurso. Se esperaba un anuncio más relevante por parte del presidente de Estados Unidos, ya sea, por ejemplo, algo que tuviese que ver con la permanencia del país en la OTAN o quizás alguna salida más directa respecto al conflicto, pero finalmente parece ser que el presidente reordenó parte de las ideas que ya venía mencionando desde ya la última semana y no respondió las dudas que muchos tienen respecto a esta campaña militar. ¿Cómo lo ve usted? Bueno, yo tengo que reconocer que el discurso del presidente Trump me dejó bastante sorprendido porque al comienzo, creo yo, mencionó cosas muy interesantes respecto al avance que ha tenido el ejército de Estados Unidos en Medio Oriente, claro, con un tono bastante trumpiano, es decir, con un tono muy glorioso, de mucho honor, de mucho éxito, cuando sabemos que en la práctica Estados Unidos ha tenido bastantes dificultades para poder avanzar en Irán, ¿no? Sin embargo, yo creo que el discurso tiene al menos unos dos o tres puntos súper interesantes. En primer lugar, yo diría que cuando le traspasa la responsabilidad a otros países para hacerse cargo del estrecho de Hormuz, sobre todo al reconocer que ni él ni Estados Unidos le importan lo que ahí ocurre, ahí hay una paradoja interesante. Entonces, la gran pregunta que nos queda es, bueno, entonces, ¿qué hace ahí, no? Claro, Por qué está en ese lugar? ¿Por qué está participando en sí. este conflicto, Sí, no? Eduardo, de hecho, Pero también, sí, ya, no quería profundizar, antes de que siga con los otros puntos, me gustaría profundizar de hecho sobre el estrecho de Hormuz, porque es quizás uno de los cambios de discurso más importantes que ha hecho el presidente de Estados Unidos, aparentemente debido a esta molestia que tiene hacia sus aliados por no querer ayudarlo en la escolta de buques mercantes en este estrecho, es que finalmente pareciera que ha dejado un poco de lado este objetivo para terminar con la guerra y más bien traslada la responsabilidad de hecho a los otros países para que ellos mismos se hagan cargo del desbloqueo. ¿No es así? así es, le deja sobre todo la responsabilidad a la Unión Europea, ¿no? Dándole a entender de que como ellos nunca lo apoyaron en este proceso, nunca se comprometieron como él esperó, bueno, ahora ellos se tendrán que hacer cargo de esta responsabilidad que no es menor. Recordemos que el estrecho Hormuz, como dice su palabra, ¿no? Es bastante estrecho, tiene 33 kilómetros de distancia, solo 5 son navegables, por tanto, podemos decir que mientras Irán y las fuerzas revolucionarias no generan las presiones que están haciendo, efectivamente le están provocando un daño súper importante sobre todo al precio del petróleo y a todo el mercado, todo el comercio que pasa por ahí. No olvidemos también que buena parte del petróleo que sale de esa región, cerca de un 90% va hacia el mercado asiático y particularmente chino. Por lo Claro. tanto, esto nos hace pensar una reflexión que no es menor, y es que, bueno, pareciera ser que es cierto que las verdaderas intenciones que tuvo el presidente Trump con esta guerra fue ponerle la presión correspondiente a China, ¿no? No por Mm. nada el presidente Xi estos días ha sido bastante elocuente al plantear, ¿no es cierto? Incluso hasta el The Economist sacó esta controversial portada, ¿no es Sí. cierto? Como dando a entender, bueno, pareciera que lo logró. China ahora está buscando que Estados Unidos reconsidere las amenazas que ayer propinó, bueno, y que puedan alcanzar una mayor negociación, porque efectivamente lo que está pasando en el Estrecho de Hormuz está tensionando, está presionando el mercado del petróleo. Y no solo el petróleo, ojo, también está el gas, están los fertilizantes, están las amenazas o las disuasiones que hay con respecto a las centrales eléctricas, ¿no es cierto? Las plantas desalinizadores de agua. Es decir, pareciera ser que es un poquito más complejo, y cuando él se siente esta responsabilidad, le dice al europeo, bueno, ahora que estamos causando
causándole un mayor daño a la economía mundial, es tiempo que ustedes tomen la Sí. responsabilidad y avancen en la negociación. Sí, y también a otro punto que me gustaría destacar de este discurso, y bueno, que también lo ha repetido esta última semana, tiene que ver con esta idea de, bueno, vamos a atacar con toda la intensidad a Irán. De hecho, decía incluso en el discurso, lo vamos a llevar a la edad de piedra, pero a la vez también seguimos con las negociaciones. Entonces, ¿cómo se entiende esa dualidad entre que por un lado dice que Estados Unidos va a seguir atacando con toda la fuerza a Irán, pero que aún así buscan conversaciones? ¿Cómo se entiende ese mensaje? No sabemos si es parte de la estrategia, yo creo que sí. El presidente Trump, el Estado Mayor, el Pentágono, todas las personas que están a su alrededor, efectivamente son personas muy pragmáticas, saben perfectamente lo que están haciendo de acuerdo a su posición y por tanto, claro, la sensación que nos queda a nosotros que es un discurso un poco dualista, un poquito contradictorio, pero en realidad lo que él está haciendo es diciéndole al mundo, mira, esto ya no me importa. Y sin embargo, si no logramos un acuerdo, si no logramos que ustedes se rindan, si no logramos que ustedes acepten los puntos que nosotros estamos poniendo sobre la mesa, nosotros los vamos a destruir con una capacidad de fuego que ustedes nunca han visto. Y ahí, claro, le está dando señales a Irán, le está dando señales a Rusia, le está dando señales a China, porque efectivamente cuando un país llega al extremo de plantear este tipo de medidas, efectivamente estamos frente a una disuasión que es de una escala superior a la que estamos acostumbrados. Por tanto, si el presidente Trump, y en esto ha sido bastante categórico él, cuando ha amenazado, cuando ha planteado algo o alguna política exterior, efectivamente la ha cumplido. Y ahí estamos frente a un gran problema, porque él bastó que dijera eso, una frase un poquito compleja, ¿no es cierto? Los vamos a llevar al exterminio, los vamos a llevar Ujú. a una situación muy compleja. Bueno, ahí las bolsas reaccionan, el precio del petróleo reacciona. Claro, una sola mención ya te pone en colapso buena parte del sistema económico mundial y eso es lo que en el fondo está buscando, poniéndole la presión sobre todo a los que eran o son, ya a esta altura no sabemos, ¿no? Sus aliados de la OTAN. Por eso les pasa esta Sí. responsabilidad y por eso también le está pidiendo que tomen mayores cartas en el asunto, ¿cierto? Sí. Eduardo, ¿qué crees que podría pasar en las próximas 2 o 3 semanas? Porque Donald Trump dice de que él espera terminar este conflicto justamente en ese periodo de tiempo, pero ¿realmente puede ser posible o qué espera usted que ocurra? Bueno, durante los primeros días de la guerra, él dijo prácticamente lo mismo. Esto iba a ser algo muy corto, que no le iba a tomar mucho tiempo, y sin embargo ya llevamos prácticamente un mes, ¿no? Ellos proyectaban 2, 3 semanas y ya llevamos mucho más tiempo que eso. Y ahí tenemos un gran problema porque eso genera o siembra una cuota de incertidumbre importante que los mercados ya están resintiendo, pero también lo que son las relaciones internacionales. Cuando el presidente Trump dice que de aquí a 2, 3 semanas él se compromete a terminar el conflicto, de alguna forma está planteando algo que no sabemos que vaya a ocurrir. Mi hipótesis, y de esto por cierto me hago cargo, ¿no? Yo tengo la impresión de que el presidente Trump poco a poco se va a ir retirando de este conflicto de una forma bastante paulatina, silenciosa, porque se dio cuenta que los iraníes no se van a rendir, no van a aceptar las condiciones que él está poniendo, porque bueno, es una cultura, es una sociedad muy distinta a la que es el mundo occidental, y ellos de verdad están dispuestos hasta rendir hasta el último hombre, digamos, por así decirlo, en este conflicto. Por lo tanto, yo creo que aquí estamos frente a un enemigo superior que es Estados Unidos, que tiene una gran capacidad de fuego, frente a un enemigo que sí tiene capacidad de fuego, pero no la suficiente para poder resistir. Entonces, frente a esa combinación negativa de factores, yo me atrevería a decir que el presidente Trump se va a ir retirando poco a poco y va a comenzar a adoptar Ujú. otro tipo de medidas a nivel internacional, como por ejemplo concentrarse en la situación cubana, que pareciera ser un poco más fácil, ¿no? Que lo que ha sido Irán durante este último mes para demostrar al mundo que él ha llegado nuevamente para ser grande América y también, bueno, para posicionar a Estados Unidos como la gran potencia mundial que es. Yo me atrevería a plantear eso. Espero no equivocarme en el sentido que sabemos que una guerra, una destrucción siempre es muy negativo para la población civil y a nadie le gusta, ni a nosotros como seres humanos, Ujú. ni a la economía mundial le gusta esta tensión porque efectivamente todos nos vemos resentidos. Ojalá que el conflicto vaya disminuyendo su intensidad y que poco a poco se vaya normalizando la situación en Medio Oriente, ¿no es Sí. cierto? Eduardo, para ir cerrando, te abro dos hipótesis. ¿Puede ser que Donald Trump haya subestimado el poder de Irán o quizás él pensaba que podrían otros aliados unirse al conflicto y no quedarse solo? ¿Qué crees tú que pasó ahí por la cabeza del presidente de Estados Unidos? Esa es una gran pregunta porque nos lleva a plantear otras hipótesis un poquito más arriesgadas. Yo me atrevería a plantear que lo que está haciendo el presidente Trump o lo que hizo más bien a partir de finales de febrero,
fue abrir una puerta que le ha sido muy difícil cerrar. Yo creo que esto siempre se generó para generarle ciertas presiones económicas, sobre todo a China, pensando que China iba a tomar una acción un poco más directa en este conflicto y también golpearlo económicamente, si finalmente lo hemos visto estos días, ¿no es cierto? En la economía china, el mercado chino, ¿no es cierto? Todo lo que tiene que ver con el petróleo, las energías renovables y no renovables dentro de China se han visto un poco colapsadas, ¿no es cierto? Yo creo que pasa por ahí esa presión que él inicialmente quiso hacer, pero se encontró con un pueblo que era muy distinto a lo que él estaba acostumbrado y que de alguna forma, ojo, aquí quizás nos faltó leer un poco la historia, porque algo similar vimos en Irak, algo similar vimos, ¿no es cierto?, ¿cómo se llama?, en Afganistán. Son pueblos muy distintos a lo que nosotros estamos acostumbrados. Ellos perfectamente necesitan muy poco material bélico para resistir y por tanto ellos están dispuestos, como les digo, a entregar hasta la última gota de sangre en una lucha que efectivamente la ven muy injusta y que, bueno, lo han declarado en varias oportunidades, no van a ser en las condiciones y que si Estados Unidos quiere adoptar la segunda posición de querer destruirlo, ellos van a estar dispuestos a rendirse, digamos, a rendir toda su energía, toda su cultura, todas sus tradiciones, porque de alguna forma esta teocracia tiene valores espirituales que a veces nosotros desconocemos. Para ellos es un compromiso con el cielo, con Dios, ¿no es cierto? Y que por tanto para ellos morir por su causa es un verdadero honor. Estados Unidos prácticamente se encontró con esa cultura, con esa Sí. realidad y se le ha hecho muy difícil poder doblegarlo en el fondo, ¿no es cierto? Así es. Bueno, hablábamos con Eduardo Hodge, quien es director de la Escuela de Humanidades de la Universidad Gabriela Mistral y doctor en Relaciones Internacionales. Muchas gracias por acompañarnos y también darnos este análisis, por cierto, de esta guerra en Medio Oriente. Que estés muy bien. Muchas gracias, Laura. Un saludo a todos. Igualmente, un saludo. Nos vamos a quedar en Estados Unidos, pero para hablar sobre la última destitución del gobierno de Donald Trump, quien es a quien vemos en pantalla, la fiscal general Pam Bondi, quien ha sido destituida este día jueves y que va a ser reemplazada, según ha anunciado el presidente de Estados Unidos, por el subprocurador general Todd Blanche. Va a ser el fiscal general interino, que de hecho también en su momento ejerció como abogado personal de Trump. El presidente de Estados Unidos escribió en sus redes sociales que Pam Bondi es una gran patriota estadounidense y una amiga leal que sirvió fielmente como mi fiscal general durante el último año. Ella dice que hizo un trabajo extraordinario supervisando una represión masiva contra el crimen en todo el país, con una caída drástica de los homicidios a su nivel más bajo desde 1900. No da razones respecto a la destitución de Pam Bondi, pero hay fuentes que indican a medios de prensa estadounidenses de que Trump estaría frustrado justamente con la ahora ex fiscal general, primero por su manejo de los archivos del fallecido pederasta Jeffrey Epstein, y que también ella no habría logrado tampoco investigar ni procesar a suficientes oponentes políticos. Son parte de las hipótesis de las cuales se habla por parte de fuentes anónimas en los medios de Estados Unidos. Sabemos también de que ella es la segunda integrante del gabinete de Donald Trump, que ha sido destituida en las últimas semanas. La primera de ellas fue el mes pasado, Kristi Noem, como secretaria del Departamento de Seguridad Nacional. De todas formas, existe una fuente que dice a CNN que Trump consideró que el despido se desarrolló sin problemas, lo que lo hizo menos reacio a destituir a otros. Así que también ahí es la última caída dentro del gobierno de Estados Unidos. Finalmente, y en resumen, por desacuerdos a cómo estaba desarrollando su trabajo Pam Bondi por el tema de los archivos de Jeffrey Epstein y también lo que tiene que ver con la investigación a oponentes políticos del presidente de Estados Unidos. Ahora vamos a pasar a hablar sobre Israel y la destitución de un batallón que estuvo involucrado en la agresión y detención de un equipo de CNN que estaba reporteando en Cisjordania. Es un hecho, de hecho, bastante poco común, ¿no es cierto? Sin precedentes, porque esta destitución ocurrió apenas 48 horas después de la primera emisión de este reportaje, el cual era liderado por el periodista, el corresponsal de CNN, Jeremy Diamond, que se encontraban de hecho ahí reporteando la aldea palestina de Tayasir. Y justamente además de la suspensión, quiero decir, de este batallón, también se informó de que se expulsó a un soldado del servicio militar. Esto lo dijo entonces el ejército israelí a comienzos de esta semana. El batallón llamado Netza Yehudá se ha retirado inmediatamente de Cisjordania y se le han reasignado sus tareas.
de entrenamiento hasta nuevo aviso, según informó un oficial militar israelí. Este informe, que desarrollaba el corresponsal de CNN, Jeremy Diamond, incluye la entrevista y la visita a un hombre que fue agredido por colonos israelíes justamente en la aldea palestina de Tayasir, la cual ahora se ha instalado de hecho un puesto de avanzada por parte de estos colonos israelíes que estaba siendo supervisado justamente por este batallón, y es en ese contexto finalmente que ocurre esta agresión y termina también deteniéndose a este equipo de CNN. Pasemos a revisar entonces ese informe que fue preparado por Jeremy Diamond en Cisjordania. Abdullah Darahmeh, de 75 años, gime de dolor, le cuesta respirar, su rostro ensangrentado, golpeado e hinchado, huesos rotos. Su familia y múltiples testigos afirman que colonos israelíes irrumpieron en su casa en medio de la noche y lo golpearon brutalmente. En su pueblo de Cisjordania, Tayasir, esos mismos colonos han establecido ahora un puesto de avanzada, considerado ilegal incluso bajo la ley israelí. Los soldados permanecen de brazos cruzados hasta que algo más llama su atención. La productora Aber Salman nos identifica como periodistas antes de traducir las órdenes de los soldados. So the soldiers just immediately came up and started pointing their weapons directly at us, telling everyone to sit down immediately. Obviously, we're not posing any threat here. El comandante viene directamente hacia nuestra cámara y en cuestión de segundos un soldado acaba de inmovilizar por el cuello al fotoperiodista Ciro Siafilis, tirándolo al suelo. El soldado que agredió a Siafilis continúa exigiendo que apague su cámara antes de que otro golpee mi teléfono. Como pueden ver, lo que hemos presenciado en las últimas 24 horas es que los colonos llegaron a esta zona, se instalaron en la cima de esa colina y ahora hay muchos soldados llegando a esta zona. Con los palestinos en esta zona, están encima de la casa de Emad, el hombre con el que acabamos de hablar. Estamos viendo cómo los soldados tratan a los palestinos de la zona como una amenaza, cuando en realidad lo que desencadenó este problema fueron obviamente los colonos que llegaron en plena noche y se apoderaron de tierras que no les pertenecen. Aquí detienen e interrogan a los palestinos, los soldados también nos detienen y nos hacen regresar a nuestro vehículo. Dicen que están tratando de establecer el orden entre colonos y palestinos, pero mientras las cámaras siguen grabando, se vuelve claro que estos soldados están aquí al servicio del movimiento de colonos. También dicen que es algo personal. Estos soldados me dicen que eran amigos del colono de 18 años que, según las autoridades, fue asesinado la semana pasada por un conductor palestino. Los palestinos cuestionan esta versión. אז זה נקמה, זה נקמה. אתה מדבר על נקמה. ואתה חייל, זה רגיל לעשות נקמה אם אתה חייל? שמע, בסופו של דבר, אם המדינה לא התייחסה למה שהם עשו, מי שרצח את המתנחל, אתה זוכר את זה שבוע שעבר? רצחו את המתנחל? זה מה שאמרת, כן. מה אתה מצפה שעשו? En este momento, estamos detenidos por el ejército israelí. Nos han dicho que nos sentemos en nuestros autos y esperemos. Como puedes ver, uno de ellos está justo aquí. Lo que realmente llama la atención es el hecho de que muchos de estos soldados claramente manifiestan el mismo tipo de ideología que los colonos. Este soldado, Mir, deja totalmente claro eso. עם ישראל חי. אין לכם אישור להיות פה, גם בחוק ישראלית. עוד מעט תהיה חוק. גם בחוק ישראלית. זה לא יישוב עכשיו, זה לא יישוב חוקי, כן? נכון. זה לא יישוב חוקי. אבל זה יהיה יישוב חוקי. זה יהיה? כן. אוקיי. לאט לאט. איך אתה יודע את זה? לאט לאט. בגלל העזרה שלך, כן? בוודאי. אני עוזר לעם שלי. Mir está describiendo el manual de los colonos y el papel que los soldados israelíes desempeñan para apoyarlo. El ejército israelí no ha respondido a las preguntas de CNN sobre la conducta de los soldados en Cisjordania, incluida nuestra detención. En medio de la guerra con Irán, esos esfuerzos se están intensificando, con al menos 4 puestos de avanzada establecidos solo esta semana, tierras a menudo tomadas con la sangre de palestinos. No esperaba esto, dice el hijo de Abdullah.
verdad, esto no es normal. Justo cuando visitamos a un paciente en el hospital que ha sufrido un ataque de los colonos, nos acabamos de enterar que ha habido otros múltiples ataques y que uno de los pacientes se encuentra en este mismo hospital. Zakur Salman, de 29 años, cuenta que se produjo un altercado después de que colonos entraran en su terreno y que uno de ellos lo golpeara en la parte posterior de la cabeza con un palo. Cuando llegaron los soldados, dice que lo arrestaron y lo golpearon con la culata de sus armas. Los soldados protegen a los colonos. Yo les decía a los soldados que los colonos robaron mis ovejas y ellos decían que estaba mintiendo y que era yo quien los había atacado, y cada vez que intentaba decir algo, los soldados me golpeaban. Los colonos, dice, siempre quedan impunes. Jeremy Diamond, CNN, Tayasir, Cisjordania. En una entrevista exclusiva de CNN, Patrick Hoffman conversó con el nieto de Fidel Castro. En un país donde pocos pueden usar internet, Sandro Castro utiliza sus redes sociales para mostrar parte de su vida y también reírse de la política, aunque dice que no tiene interés en ella. Los detalles en el siguiente informe. En este video de sátira en redes sociales, Donald Trump llega a Cuba para comprar la isla. Aunque este Trump es falso, está tratando con un miembro real de la familia Castro. Sandro Castro, nieto de Fidel Castro, es un influencer y empresario de club nocturno que dice que no tiene interés en la política. El rostro muy público de una familia, por lo demás, aún misteriosa, que ha mantenido el poder en Cuba durante casi 7 décadas. En una entrevista en su apartamento en La Habana, Sandro Castro dice que él es una señal de los tiempos cambiantes en la isla gobernada por comunistas. Su abuelo Fidel Castro, ¿qué diría que tiene un nieto que es más capitalista que comunista? Mi abuelo, a ver, él era una persona que tenía sus principios, cada cual es como él, lógicamente, pero también respetaba a las otras personas. Y ya te digo, es mi forma de pensar. Todos los capitalistas tuvieron que irse. De todas formas, hay muchas personas en Cuba que piensan capitalistamente y hay muchas personas que quieren que en Cuba haya un capitalismo con una soberanía. Cuando llegamos para la entrevista, el barrio en el que vive Castro está en un apagón, una condición casi constante en estos días, con un bloqueo de petróleo de Estados Unidos y plantas eléctricas averiándose. El apartamento de Sandro Castro está iluminado por un generador eléctrico, pero desde su balcón las casas de alrededor están en una oscuridad total. Me muestra su apartamento de soltero, de un dormitorio, como le falta pintura para la pared, como su nevera está casi vacía, salvo la cerveza cubana que siempre bebe. Señaló que el electrodoméstico es de una marca extranjera, que la mayoría de los cubanos nunca podría aspirar a pagar. Cuba enfrenta una presión sin precedentes de Estados Unidos para abrirse política y económicamente. El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, cubano-americano, ha estado contactando a funcionarios cubanos. En uno de sus videos, Sandro Castro finge recibir una llamada de Rubio, a la que le cuelga. Rubio ha dicho que Cuba necesita un nuevo liderazgo y que eso podría incluir que el presidente cubano Miguel Díaz-Canel deje su cargo, a lo que los funcionarios cubanos se han resistido. A pesar del apoyo de Fidel Castro a Díaz-Canel, Sandro Castro dice que no es fan. ¿El presidente Díaz-Canel está haciendo un buen trabajo? No diría que está haciendo un buen trabajo. Para mí no está haciendo un buen trabajo. Porque hace rato tenía que haber hecho muchísimas cosas que no se han hecho bien. Y hoy en día nos están perjudicando en la actualidad. Los líderes de Cuba rechazan los intentos de culparlos por la crisis. Y Sandro Castro dice que funcionarios lo han cuestionado por sus publicaciones, a menudo surrealistas y críticas. Los exiliados cubanos lo atacan también regularmente en línea, dice él. ¿Por qué cree que hay gente que odia tanto a su familia? Es complicado porque también a lo mejor ya le digo, muchos cubanos también hubieran querido ser más capitalistas. Pienso hasta que la mayoría de los cubanos quieren el capitalismo, no el comunismo. Y a lo mejor eso ha creado una diferencia y un odio que tristemente no es producente. Sandro Castro dice que apoya los llamados de Trump a abrir la economía, si bien no sus amenazas contra la isla. Al final de su video le hace al líder estadounidense un recorrido por La Habana. Esperanza, al menos por parte de un miembro de la familia Castro, de que un acuerdo histórico con Estados Unidos y una apertura en la isla sean posibles. Patrick Abben, CNN, La Habana.
Bien, y con este informe cerramos esta edición especial de Conexión Global. Por supuesto, como siempre, los dejo invitados a seguir en la sintonía de CNN Chile. Yo me despido, pero nos vemos en una próxima ocasión. Que estén muy bien.